Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta otra conferencia o esta nueva conferencia, ¿verdad? Por su programa, el Atalaya de Jehová. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a estar haciendo una pequeña oración, gloria a Dios, antes de comenzar esta disertación, ¿ok? Vamos lá. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te glorificamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos y alabamos tu poderoso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío, Señor Santo, poderoso Jesús, toma control de toda palabra que vayamos a decir en esta tarde, Señor, que no sea mi boca, sino la tuya hablando, y que sea yo instrumento para edificación de los hermanos. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Bueno, muy buenas tardes, nuevamente, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí con la finalidad, ¿verdad?, de darles esta pequeña disertación, ¿verdad?, titulada Los 10 beneficios de la oración. Gloria sea a nuestro Dios. Por supuesto, por acá, por su programa, el Atalaya de Jehová, el cual va a ser, lógicamente, en estos próximos días vamos a estar transmitiendo en vivo, directo por Facebook. Ya lógicamente esto es una grabación, esto es algo grabado, más en los próximos días, con el favor de Dios, Dios mediante, estaremos en vivo vía Facebook, live vía Facebook, ¿ok? Vía Facebook. Entonces, comencemos. Los 10 beneficios de la oración, ¿ok? Antes de todo, antes de empezar, ¿verdad?, vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad?, que es muy importante, el por qué es importante orar, ¿ok? En la vida cristiana o en la vida del Evangelio, el Señor Jesús, al momento que el Señor vino para acá, ¿verdad?, Él dio ciertas instrucciones, ciertos mandamientos con respecto a lo que es la oración. Y Él dijo en una de sus palabras, ¿verdad?, Él dijo, orar sin cesar. Y en otra palabra de la Biblia dice, orar en todo tiempo. Es tanto así que Él siempre hablaba por parábolas a sus discípulos, sobre todo a la conmemoración, al gentío que siempre le seguía, ¿verdad? Y le decía, le hablaba por parábolas. En una de esas ocasiones, él habló por parábola y le habló de la parábola de las 10 vírgenes. Él dijo, exactamente estas fueron sus palabras, habían 10 vírgenes, cierta vez había 10 vírgenes que esperaban a su esposo. ¿Ok? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tardando el esposo, dice la Biblia, ¿verdad?, cabecearon todas y se durmieron. Gloria sea al Señor. A la medianoche, sabemos que la medianoche, ¿verdad?, para nosotros los cristianos es el grito del levantamiento de la iglesia. Levantamiento o el rapto de la iglesia, vamos a llamarlo así, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesucristo venga en las nubes. La Biblia dice, ¿verdad?, que en ese momento se tocará trompeta y todos los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Pero dice la Biblia, justo en ese momento en que las 10 vírgenes estaban dormidas, cabecearon todas y se durmieron. El momento en que se escuchó la trompeta, tocaron a la puerta, dijeron, he aquí el esposo, salía a recibirlas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Lamentablemente, dijeron los brasileños, infelizmente eran insensatas, ¿verdad? ¿Qué pasa? No tenían la unción o no tenían el aceite. El aceite es sinónimo o es prototipo, o es una tipología del Espíritu Santo. Dice la Biblia que está en ese momento, para poder ninguna persona, nadie en el mundo podrá ver a Dios o podrá ver a Jesucristo sin que antes se haya santificado. ¿Y quién santifica a Dios? Quien santifica es Dios. Quien santifica es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder
tener el oído sensible al momento de la trompeta, al momento del llamado y el reencuentro con nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Entonces dice la Biblia que se durmieron todas, cabecearon y se durmieron. Al momento, a la medianoche, se escuchó el clamor o se escuchó la trompeta, salía a recibirlo. Todas salieron a recibirlo. Pero ¿qué pasa? Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque el nuestro se acaba. Y las prudentes hasta en ese momento siguieron siendo prudentes. Le dijeron: no, para que no se acabe el de nosotros, sino ustedes vayan y compren. Eso está, lógicamente, como es una parábola, se sobreentiende que la persona es momento, ¿verdad?, de ayuno, es momento de oración, es momento de la búsqueda del Espíritu Santo, es momento, ¿verdad? En este momento, no después del arrebatamiento. Muchos cristianos dicen: no, yo me voy, yo después del arrebatamiento, muchas personas se van a quedar aquí, yo me voy después del arrebatamiento. No, yo creo, según el evangelio que yo he escuchado, el evangelio que yo he estudiado y el evangelio que el Señor Jesús me ha revelado, solamente tendremos salvación los gentiles hasta la venida de Jesús, o hasta la trompeta final, porque a la final se tocará trompeta. ¿Ok? La Biblia dice que con el mismo Jesús, con voz de arcángel y con voz de trompeta, se escuchará ese gran sonido espiritual, que solamente aquellas personas que tengan el Espíritu Santo y estén ungidos con el poder de Dios podrán escuchar. La Biblia dice que en aquel tiempo estarán dos personas en la cama, una será tomada y la otra dejada. Dos personas estarán moliendo, válgase la redundancia, en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Entonces, los 10 beneficios de la oración es para que nosotros, ¿verdad?, primeramente nos consagremos, el Espíritu Santo nos consagre, el Espíritu Santo nos justifique y el Espíritu Santo nos llene de su poder y podamos reunirnos con Jesús en las nubes. ¿Ok? Ahora, los 10 beneficios de la oración. ¿Ok? Esa fue la introducción. Los 10 beneficios de la oración. Estamos acá, ¿verdad? Y los 10 beneficios de la oración. El número 1 es: la oración ayuda a usted a tener un relacionamiento con Dios. Escúchese muy bien. La oración lo ayuda a usted a tener un relacionamiento íntimo con Dios. Cuando usted está, ¿verdad? Usted está en su cuarto. La Biblia dice que cuando nosotros queramos orar, que no seamos como los hipócritas que oraban en las plazas y alzaban delante de los hombres para que los hombres lo vieran. Ya esa persona ya tiene su recompensa. Y Jesús le enseñó una forma particular a sus discípulos a orar. Él les dijo: cuando ustedes vayan a orar, oren de la siguiente manera: entren en su cuarto, arrodíllense, ¿verdad?, en un lugar especial de su cuarto y hablen de la siguiente manera, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí ya estamos pidiendo que Jesús venga a rescatarnos del mundo corrupto en el cual vivimos. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en los cielos, así también como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, al momento de la oración, usted está, ¿verdad? Así como el padre necesita tener una relación íntima con sus hijos, así usted está teniendo una relación íntima con el Padre. ¿Ok? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, la figura de Jesús. Recuerda que ni nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a eso nos vamos más atrás, al Génesis. ¿Qué dice el Génesis? En el Génesis nosotros nos ponemos a analizar un poco y nos ponemos a pensar un poco. Dice la Biblia que Dios tenía un relacionamiento con el hombre directamente. En ese momento no necesitamos la figura de Jesús para poder nosotros comunicarnos con el Padre, porque el hombre tenía libre acceso a Dios. ¿Cómo libre acceso? ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo puedo decir: no, José, tú estás
no es así. Tú estás, qué sé yo, alguna otra palabra que no sea la adecuada. Tú estás loco, tú estás, alguna otra palabra, tú estás doido, tú estás... Escúchese bien lo que la Biblia en realidad trata. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Adán para darle aquel mandato, ¿verdad? Para que colocara los nombres a todos los animales. Luego dice la Biblia, ¿verdad? Que en aquel momento Adán, ¿verdad? Escuchó que Dios andaba caminando de aquí para allá y de allá para acá, y él salió corriendo y se escondió. Ahora, ¿cómo el hombre, ¿verdad?, va a saber si era Dios si no había tenido un contacto directo con Dios? Es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Al pecar el hombre, la Biblia dice que hubo una barrera, el pecado puso una barrera. La Biblia dice en Isaías, la Biblia dice, y nuestros pecados hicieron un muro de contención, el cual no nos permite relacionarnos con Dios. Y por medio de la oración, por medio de Jesús, nosotros volvemos a tener ese relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Juan? Y aquí a todos los que les recibieron, los que invocaren su nombre, estos son hijos de Dios Altísimo. Sabemos, ¿verdad?, que todos somos criaturas o hechos a la semejanza de Dios, pero todas aquellas personas que recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma, son hijos privilegiados. Porque nosotros también vemos en la Biblia, ¿verdad?, que al diablo, cosa que a veces no nos gusta, y muchos cristianos no les gusta pronunciar esa palabra, diablo, dice, vosotros sois, el mismo Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira y ha mentido desde el principio. Entonces sabemos que no todas las personas, que no todos los cristianos, aquellas personas que dicen ser llamados cristianos, o aquellos a la tradición o la iglesia tradicional, mal llamada iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Ellos dicen que son cristianos, pero ellos dicen que son cristianos, entre paréntesis, más ellos adoran a Jesús, perdón, adoran a San Cristóbal, adoran a San Cristino, adoran a San Valentín, adoran a San se convierten en un san tan grande que no sabemos a quién adoran. Entonces, la Biblia dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Uno de los primeros mandatos, y eso lo puedes encontrar en la Biblia, también católica, ¿ok? Entonces, el siguiente tema es, el segundo punto es, la adoración ayuda a usted a entender la naturaleza amorosa de Dios. Ok, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es verdad, si hubo el pecado, ¿verdad?, colocó esa barrera, pero cuando vino Jesús, esa barrera fue destruida. El velo fue levantado. El velo, la Biblia cuenta que en el momento en que Jesús murió, el velo se trozó en dos y tenemos libre acceso a la santidad de Dios por medio de Jesús. Y por medio de la oración, nosotros podemos entender claramente la naturaleza amorosa de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque mediante la oración tú pides cualquier cosa que le pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, sin dudar, lo recibiréis. ¿Qué más que eso? Siendo nosotros hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos de la idolatría, hijos del pecado, hijos de un Señor que no es Dios, vinimos a ser adoptivos. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Ok? Todo con Jesús, menos fuera de Él, nada. ¿Ok? Entonces comprendemos que por medio de la oración comprendemos y entendemos y podemos recibir ayuda a comprender la naturaleza amorosa de Dios. ¿Ok? Entonces, entiéndase muy bien eso. La tercera parte, la oración nos ayuda y nos da respuestas
a todo lo que nosotros pedimos. La Biblia dice que si nosotros no recibimos es porque pedimos mal, y si pedimos mal es para gastar en nuestros deleites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir, Señor, que si vamos a tener que pedir algo, tenemos que pedirlo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, que sea como tú quieras y no como yo quiero. Yo te estoy pidiendo un carro, mi Señor, pero si ese carro me va a hacer tropiezo, o va a ser tropiezo a mis hermanos, entonces mejor no me lo dé. Señor, dame una casa que tenga 20 pisos de andares, o sea, 20 pisos, para que se redundancia de andares, 20 pisos, pero que si eso me va a llenar mi orgullo, mi corazón, mejor entonces, Señor, que no me la des, que sea conforme a tu voluntad. Señor, si me vas a dar riqueza, entonces que mi corazón no se vaya detrás del ídolo de la riqueza, sino que te siga adorando. Entonces, ve cómo es la cosa. Usted está mirando bien lo que está pasando aquí, querido hermano, querida hermana en el Señor. Porque a veces nosotros pedimos para gastar a nuestros deleites y Dios nos está impidiendo que nosotros caigamos. Es mejor, mira, es mejor que tú pases toda tu vida siendo pobre y que te salves, y no que hagas como los apóstoles de la prosperidad, que se le dieron hoy todo. Porque hay uno de los apóstoles de la prosperidad que prácticamente tiene una ciudad entera y mete ahí pura personas ricas. Yo conozco a muchos así. Entonces, lo que le hacen es robar al pueblo. Eso no tiene otro nombre, no lo tiene, sino que ellos son patrones. Entonces, para mí nadie me va a aunque son ungidos, aunque debería tenérsele un respeto, porque en verdad ellos fueron ungidos, pero si a mí me vienen a quitar la cabeza, alguno de ellos, bueno, que me la quite y moriré como Juan, porque Juan, por decir la verdad, le quitaron la cabeza, ¿ok? Entonces, si a Juan, que era uno de los grandes profetas de Dios, y el mismo Jesús lo dijo, entonces ¿quién soy yo para no decir la verdad? Es más, la Biblia dice que Dios nos ha puesto por atalaya, y aquí el nombre del programa, la atalaya de Jehová, nos ha puesto de atalaya para decir y denunciar las obras de estas personas que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que lo has hallado mentiroso. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el propio Jesús. Amigo, tenemos que decir la verdad, tenemos que denunciar la sinvergüenzura de estas personas. Entonces, la oración nos da respuesta a nuestras plegarias, o nos da respuestas. Si nosotros tenemos un enfermo, tenemos que llevarlo al pastor, o varios hermanos nos reunimos. La Biblia dice: confesad nuestros pecados los unos a los otros. Y la oración del fe, la oración del justo nos salvará, nos perdonará y nos sanará. ¿Ok? Eso así de simple. ¿Ok? La oración nos da respuesta. Cuarto punto es: la oración ayuda a usted a encontrar dirección en su vida. Si usted no sabe qué hacer con su vida, si usted no sabe, bueno, yo no sé si dijera mi esposa, si soy niño, si soy niña, o si yo no sé qué voy a hacer con mi vida, o que yo no sé, yo estoy en una situación, yo estoy en preadolescencia y yo no sé si voy a estudiar mecánica, o si voy a estudiar locución, si yo voy a estudiar ingeniería, o voy a estudiar ciencia, o yo quiero ser. Pídasela a Dios. La Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted en este momento está falto de ayuda, si usted no sabe encontrar la dirección de su vida, pídasela a Dios. Dios le va a responder. Eso sí, pídaselo creyendo, pídaselo con entusiasmo, pídaselo con una certeza de que Dios va a responder su plegaria, de que Dios sabe todo. Ya Dios tiene ¿cómo le explico? Para que no se malentienda. Dios sabe lo que usted va a hacer. Dios sabe cuál es tu propósito en la vida. Dios sabe qué es lo que tú te vas a dedicar. Sí, mira, es tanto así que Dios sabe quién van a ser y quién no van a ser. La Biblia cuenta cuando Rebeca tenía en su vientre a dos gemelos. La Biblia dice que Dios se le apareció a Rebeca y le dijo: tienes dos naciones en tu vientre. La mayor servirá a la menor.
Y eso hablaba de quién, del pueblo de Israel y del pueblo de Esaú. ¿Okay? Entonces nosotros, ¿por qué? Uno de los motivos por qué Jacob le robó la progenitora, o sea, es decir, le robó la bendición a Esaú. ¿Por qué Jacob deseaba la progenitura? Por eso, porque en fin de cuentas, Dios había capacitado a Jacob para que él fuera el pueblo de Dios, para que de su simiente, para que de su raíz naciera lo que hoy se llama el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. La oración lo ayuda a usted a encontrar dirección en su vida. Cuando usted no sepa qué hacer, cuando usted esté entre la espada y la pared, si usted está ya como el apóstol Pedro hundiéndose, pida ayuda, pida dirección. Señor, haga como David en aquel tiempo. David no salía sin pedirle dirección al Señor, encomendarse al Señor y preguntarle al Señor si iba a tener victoria en esa batalla. Entonces en este momento, en los últimos días que se están viendo señales de guerra, se está cumpliendo todas las escrituras, toda la profecía de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, prácticamente todo se ha cumplido. Faltan pocas profecías que se cumplan para desatarse la ira del Señor. Entonces es momento en que nosotros en verdad nos tomemos el Evangelio como debería ser. Yo una vez estaba predicando en cierta ocasión y decía que a veces nosotros vivimos un evangelio de mentiras, un evangelio de brincadera, o un evangelio prácticamente de yo jugar con mi vida. Y mire, imagínese usted en este momento que usted tuviera que darle cuentas al Señor. Imaginémonos en este momento en que yo tuviera que darle cuentas al Señor. En verdad yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado para mí. En verdad yo estoy haciendo lo que Dios quiere para mi vida. En verdad los talentos que Dios me dio, en verdad yo los estoy reproduciendo, porque la Biblia dice que Dios a todos sus hijos, a todas las personas le ha entregado talentos. Entonces, en verdad estaré yo utilizando esos talentos para reproducirlo, para entregarle, Señor, tú me diste 5 talentos más, yo he ganado 5 talentos más y aquí está. Y Él te dirá, ven aquí, gózate conmigo, entra en el bien de tu Señor y ven, ya no tendrás 10, serás líder de 40 naciones o serás el presidente de 40 naciones en su milenio. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? La oración me va a encontrar a mí, me va a ayudar a mí a encontrar dirección en el rumbo de mi vida. Si yo quiero una vida para mí y yo todavía no sé qué voy a hacer con esta vida que llevo, si yo le pido a Dios que direccione mi vida, Dios va a tomar el control de mi vida. Porque Dios es un caballero, Jesús es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Si usted no le invita a entrar en su vida, es maldad. Tenga en cuenta que nunca Él va a entrometerse en su vida. Usted mismo tiene que confesar a Jesús: Señor, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Luego, Espíritu Santo, entra en mi vida, llena mi vida. Espíritu Santo, bautízame con tu poder. Dame dirección y sentido a mi vida. Eso lo tengo que decir yo. Nadie más lo puede hacer por usted. ¿Ok? Entonces la oración lo va a ayudar a usted a encontrar dirección en su vida, ¿ok? Siguiente tema o siguiente punto. La oración le da fuerzas para evitar la tentación. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, la Biblia dice que nosotros no somos tentados porque Dios nos ha tentado, sino por nuestra propia concupiscencia somos tentados. Pero la oración le va a usted a proteger de la tentación. Le va a hacer más fuerte, va a ser una persona con más poder frente a las tentaciones que le va a poner el diablo. Entonces, una de las cosas que a usted lo va a colocar enfrente, lo va a colocar como una roca firme, es la oración. En la madrugada, en la mañana, oración en el día, oración durante que usted está comiendo, está orando. Si usted está haciendo comida, está orando. Si usted está para su trabajo, está orando. Si usted está en su cama, está orando. A medianoche usted se levantó con una pesadilla, comienza a clamar a Dios. Entonces,
son partes, son cosas, ¿ok? Es parte de la Biblia, es parte de ese relacionamiento continuo que usted tiene que tener con el Señor, ¿ok? Entonces, la oración te va a dar fuerzas. A veces yo estoy, qué sé yo, me toca, me entra, vamos a llamarlo así, me da una depresión y ¿qué hago yo? Me arrodillo delante de Dios, Señor, quítame esto que tengo, eso fuera en el nombre de Jesús. Porque todo el mundo en cualquier momento nos da, pero nosotros tenemos que respirar hondo, sabemos a quién tenemos que acudir y llamar en ese momento a Jesús de Nazaret para que nos conforte nuestra alma. ¿Ok? Es lo mismo como cuando Juan estuvo al frente de Jesús, quedó desmayado en la visión que tuvo y Dios mismo lo agarró y te dijo, bueno, tómate, cómete este librito porque... Entonces, la oración siempre nos va a dar fuerza. ¿Ok? Vamos. Sexto punto, la oración alinea la voluntad de Dios con usted. Si usted está queriendo saber cuál es la voluntad de Dios por X o Y motivo, usted tiene que orar y esperar en Dios para saber si esa es la voluntad de Dios. Muchas veces, nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque a veces, como en el caso específicamente de Abraham, Dios le había prometido a Abraham, porque ¿qué es lo que pasa? El ser humano siempre quiere las cosas rápido, quiere las cosas para allá. Entonces, ¿qué pasa? Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Un hijo, pero ya prácticamente pasaba 20 años, 25 años, casi llegaba a los 30 años de haberle prometido un hijo a Abraham. Y bueno, y él dijo, bueno, ¿será que Dios no me va a dar nada? Y entonces ahí Rebeca, Sara, ¿verdad? Viendo la situación también, bueno, no, yo te voy a dar, como yo no soy, yo soy estéril, yo no te puedo dar hijos, bueno, yo te voy a dar a mi siervo Agar. ¿Qué pasó? Se metió en problemas ella misma porque la mujer la veía después con desprecio. Después tuvo que azotarla y hacerle, ok, perfecto. Pero la situación es que nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios y esperar la respuesta de Dios mediante la oración. ¿Ok? Muy importante eso. El séptimo punto es la oración y el ayuno frecuentes en su vida lo ayudan a aceptar la voluntad de Dios. ¿Ok? Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero hacer las cosas a mi manera. A veces yo quiero hacer las cosas en mi yoísmo. A veces yo quiero hacer las cosas porque a mí me da la gana, se me pega la gana y yo quiero hacer las cosas y no consulto a Dios. A veces el hombre natural, el hombre animal, como lo llama la Biblia, ¿verdad? No conoce las cosas de Dios porque le son locuras. A veces Dios, lo que es lógico para nosotros, no tiene ninguna lógica para Dios. Dios actúa por misterios, actúa por sendas misteriosas, Dios actúa por situaciones inéditas, por cosas increíbles. Y a veces el ayuno y la oración lo va a ayudar a usted a aceptar la voluntad de Dios. Quizás usted en este momento, ¿verdad?, le están dando un cargo para que lo quieren mandar para otra ciudad, lo quieren mandar como pastor para otro lugar. De repente usted no quiere aceptar esa voluntad porque no, yo quiero estar cerca de mis padres, yo quiero estar cerca de mis hermanos, yo quiero estar cerca de... Pero la voluntad de Dios no es que usted esté allí. Entonces Dios lo va a poner a prueba a usted y Dios me va a poner a prueba a mí. Entonces necesitamos ayunar, necesitamos orar. ¿Para qué? Para poder aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando yo acepto la voluntad de Dios en mi vida, ahí es donde yo voy a prosperar. Ahí es que las cosas me van a salir bien. Porque en el momento en que yo esté haciendo cosas por mi propia naturaleza carnal, por mi propia naturaleza, vamos a llamarla así, adámica, entonces yo voy a tener siempre tropiezos. Mi vida, es que el mismo Dios lo dijo. El mismo Jesús lo dijo claramente en su palabra. Ahí están las escrituras puestas. Dice, si aceptares mi voluntad e hicieres todo de acuerdo a lo que está escrito,
te irá bien. Mas si no aceptas, si andas de acuerdo a tu voluntad y haciendo lo que hacen las otras naciones, entonces te maldiciré. No, serás una persona prácticamente desviada de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso, que el séptimo punto es una llave, es una clave, ¿ok? De lo que puede sucederme a mí, de las cosas buenas que pueden sucederme a mí en mi vida, para yo tener éxito, para yo tener suceso, para yo tener, para vivir una vida extraordinaria en Dios, según la voluntad de Dios. ¿Ok? Sin ayuno, sin oración, quizás yo pueda ser un fracasado en las cosas del Señor. ¿Ok? Muy importante eso. El octavo punto es: la oración puede realizar milagros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado por alguien y la persona si tenía fiebre, dejó de tener fiebre? Si la persona tenía una dolencia en la espalda, comenzó a estar bien. Si tenía X problemas, Dios da respuesta y Dios puede hacer milagros. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Moisés, que hizo maravillas allá en Egipto, que partió el mar rojo en dos, luego el Jordán lo partió nuevamente para que el pueblo pasara en seco. Ese mismo Dios es el mismo Dios que usted ora todos los días. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado en nada, amado hermano. Él no ha cambiado absolutamente nada. Si Dios prometió que te daría poder mediante la unción del Espíritu Santo. Recuerde que ni siquiera en aquel tiempo el Espíritu Santo estaba solamente con los ungidos de Jehová, o con aquellas personas que lo ungía, o que aquellas personas que Dios mismo lo ungía. En el caso de Moisés, cuando estuvo en el monte Oré hablando con Dios, Dios mismo le dio autoridad a Moisés para que realizara prodigios y milagros. Más otros como David fueron ungidos para ser reyes, para tener ese poder. Incluso hasta el mismo Saúl fue ungido, que hasta habló en lenguas. Entonces, en ese momento en que era ungido, venía el poder de Dios sobre ellos, venía el Espíritu Santo sobre ellos. Más, en el momento, y no estaba sobre todo el pueblo. En el tiempo de Moisés necesitaba ayudantes. Y Dios le dijo, bueno, el suegro de Moisés le dijo, bueno, pero sácate de tantas personas, sácate así, personas capacitadas que estén dispuestas a trabajar contigo, así, asado. Y esas personas, comiéndaselas a Dios, y el Espíritu de Dios vino. Él lo consultó con Dios, primeramente lo consultó con Dios y dijo, sí, efectivamente saca tantas personas, y vino el Espíritu Santo sobre esa persona, nada más sobre esa persona. El Espíritu Santo no estaba sobre todo el pueblo. No es como ahora que el Espíritu Santo tiene libre acceso a nosotros, o nosotros tenemos, es decir, de forma contraria, nosotros tenemos libre acceso al Espíritu Santo por medio de la oración. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, porque Jesús lo dijo en su palabra. Y por medio del Espíritu Santo, Dios lo va a utilizar a usted como instrumento. ¿Para qué? Para que usted realice milagros, más no por su propio poder, sino por el poder de Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Entonces continuamos. El punto 9 es la oración lo convida o invita al Espíritu Santo a estar presente en su vida. La oración invita al Espíritu Santo a estar presente en su vida. Entonces, si usted ora más, el Espíritu Santo va a estar más con usted. Va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a hablarle a usted. En un momento usted va a salir corrientes de agua viva en su ser, corrientazos de Dios en su vida. Si usted no ha orado todo el día, el Espíritu Santo en algún momento del día, antes de usted dormirse, el Espíritu Santo le va a recordar a usted que usted necesita orar. A veces yo le digo a mi esposa, amor, tengo que ponerme a orar porque el Espíritu Santo me está diciendo que me ponga a orar. Y es verdad, ¿por qué? Porque yo siento el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ayer
no pude hacer la live, no pude hacer esta live porque se me complicó, todo dio errado, tenía el mismo diablo que puso trabas. Más al momento justo en la hora que yo tenía que dar la live, el Espíritu Santo vino y estuvo conmigo, y yo tratando de acomodar todo el papelero, el papelaje para poderlo montar esta live. Más se hizo tarde y no pude. Le pido perdón a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque uno lo que promete, uno lo que hace, tiene que hacerlo es para Dios. Y el Espíritu Santo, cuando uno abre la boca, el Espíritu Santo está presente. Y eso Dios, lógicamente, te va a pedir cuentas en el tiempo posterior. Entonces, el punto es lo siguiente: la oración va a invitar al Espíritu Santo a estar presente en su vida, en cada momento de tu vida. Sea bueno en los momentos malos, en los momentos buenos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de lloro, en los momentos de alegría. Va a estar el Espíritu Santo contigo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que te vas a escuchar el toque de la trompeta final. Pues en aquel momento, justo en aquel momento, cuando toquen la trompeta final y todos seremos transformados, los que estemos vivos, sí, yo estoy vivo en ese tiempo, gloria a Dios. Si no lo estoy, ya de aquí a 20 años más, lógicamente, si me entierran, volaremos con el Señor. Y todo ese cuerpo corrupto, la Biblia dice que seremos transformados. Ya no habrá lloro ni cruz, ya no habrá lloro, ya no habrá lamentación, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es momento, ¿verdad?, que nosotros nos pongamos a la brecha con Dios en ayuno y en oración para que Dios nos santifique. Recordar estas palabras: nadie, absolutamente nadie verá la gloria de Dios sin antes estar santificado. ¿Y cómo nos santificamos? Mediante el ayuno, mediante la oración, mediante la vigilia, mediante el relacionamiento íntimo con Dios. ¿Y cómo yo hago ese relacionamiento íntimo? Doblando todos los días mis rodillas delante del Creador. Esa es la comunión que yo debo tener con Jesús. Esa, para que nos seamos uno en el Señor. Así como el Señor oró para que Él fuera uno con Dios, así Él oró también para que Él fuera uno con sus apóstoles. Y nosotros oramos ahorita para que Él sea uno con nosotros. Y en el tiempo postrero, en la final trompeta, podamos ser levantados. Porque se tocará trompeta. Se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Queremos anunciar, queremos alertar, queremos promulgar, queremos levantar nuestra voz y decir esta palabra: Jesús está próximo a la puerta. Jesucristo viene pronto. He aquí, dijo la Biblia, he aquí, dijo el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y no solamente a veces nosotros utilizamos este versículo para las personas inconversas, pero en la Biblia no está para las personas inconversas. En la Biblia está para la iglesia que estaba en ese momento hablándole a las 7 iglesias. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, escucha la voz del Espíritu Santo y entra en oración con Él, Él cenará con Él y Él conmigo. Él conmigo y yo con Él. Es una relación íntima. Tú tienes que escuchar la voz de Dios todos los días en tu vida. Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la lectura de la palabra de Dios. Dios te va a envolver, porque la Biblia es un factor muy importante. Tú tienes que orar, tú tienes que leer la Biblia todos los días. Como cristiano, tú no puedes dejar de escuchar la voz de tu Padre Celestial, porque la palabra de Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán a Jesús en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a tocar el último tema y el último punto dice: la oración lo ayuda a usted a se tornar o a convertirse más semejante a Jesús. ¿Cómo es eso?
Si usted ora, si usted ayuna, si usted lee la palabra de Dios, si usted vigila en las noches, usted cada día va a tener más la mente de Cristo. Usted cada día se va a volver más semejante a aquel que dio su vida por usted, que es el mismo Jesús, que es el mismo Dios, que es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque si tú estás en Jesús, Jesús habló de la siguiente manera: si nadie me es dado si no es dado por el Padre. Todos aquellos que me conocen me conocerán a mí y luego al Padre. ¿Cómo se entiende eso? Parece una parábola, parece un trabalengua, parece algo que yo ni siquiera puedo comprender. ¿Cómo se comprende entonces? De la siguiente manera: primero, Dios te escoge a ti. Dios te está haciendo un llamado. Jesús murió por todos nosotros. Por el más bueno que existe sobre la tierra hasta el más criminal, el hombre más despreciable sobre el mundo. Dios murió por ti, Jesús murió por ti. Dios quiere que tú vengas a Él. Y en el momento que tú vienes a Él, tú te tornas hijo de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios. Y la oración te va a ayudar a que tú te vuelvas más semejante, te conviertas más semejante a Jesús, para que seas santo. Si tú eres santo, santifícate más. Si eres idólatre, bueno, adora más a tus ídolos. ¿Ok? Entonces, la alerta es: Jesús viene pronto. Preparémonos en ayuno y oración, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Tornémonos más semejantes a Jesús, que Jesús dio su vida por las ovejas. Entonces nosotros tenemos que también orar por las personas que están en el mundo. Orar también por nuestro hermano, por nuestra hermana, por nuestros hijos. Tenemos que orar por los presidentes, por los países comunistas, por los países ateístas, por los países democráticos y no democráticos, por los regímenes. Tenemos que orar por todo el mundo. Es decir, la Biblia manda orar hasta por nuestros enemigos. Como cristianos también tenemos enemigos, lógicamente, los enemigos del cristianismo. Pero Jesús dijo: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Entonces la oración lo va a ayudar a usted a tornar como Jesús, el propio Jesús, estando clavado en la cruz, oró: Señor, perdónales, que no saben lo que hacen. Entonces, así usted esté pasando momentos difíciles, usted tiene que orar: Señor, perdóname o perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así como hizo Andrés, en el momento más doloroso de su vida, oró, vio los cielos abiertos, lo apedrearon y todo, pero él oró: Señor, perdónales, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces, Señor Jesús, gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, porque es momento de que tu pueblo comience a buscarte en espíritu y en verdad. Y la oración es el método o el mecanismo por el cual nos vamos a convertir más y nos vamos a ver más a tu semejanza, es decir, a semejanza de Dios, a nuestro Creador. Bueno, muchas gracias. Le damos gracias por toda su atención prestada. Es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Le comento que den manito arriba, comenten, compartan esta información para sus amigos, para aquella persona que en verdad necesita a Jesús. Entonces es muy importante que usted lo haga. ¿Para qué? Para que más personas podamos llegar, ¿verdad?, a un nivel en el cual Dios nos va a premiar. No, de repente no es aquí en la tierra con grandes riquezas. De repente no es aquí en la tierra con grandes prosperidad, con un carro último modelo, pero sí allá en el cielo. En el cielo tendremos calles de cristal, un palacio de cristal, un palacio lleno de oro. Seremos semejante al Altísimo, dice la Biblia. Nos convertiremos. La Biblia dice que seremos
que seremos de esta carne pasaremos a ser, a transformarnos en algo incorruptible. Entonces, solamente por ese pensamiento, solamente por esa promesa que hizo Jesús, hagamos lo que tengamos que hacer en pro del Evangelio, en pro de Jesús. Y mediante la oración continua es que usted se va a tornar más accesible a la voz de Dios y usted va a ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, le bendigo en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna petición de oración, déjale aquí en los comentarios. Si usted necesita, ¿verdad?, la oración por su familia o alguien que esté enfermo, déjenos saber en su comentario y estaremos orando por su familia, estaremos orando por su enfermedad en el nombre de Jesús y usted va a recibir respuesta. Gracias por su atención. Nuevamente, compartan, denle manito arriba, ¿ok? Y Dios le bendiga. Chao.